que prácticamente esta es la peor asistencia en cuanto a presidentes que vinieron a un cambio de mando presidencial. Únicamente estuvo esta dictadora Boluarte de Perú y el presidente colombiano, ¿no? Quien además llegó a esta investidura presidencial para decirle en su cara a Daniel Noboa que Jorge Gras es un preso político. Creo que somos el hazmerreír a nivel mundial y obviamente ningún jefe de Estado medianamente cuerdo asistiría a esta ilegítima presidencia de Noboa, ¿no? Ya se ha demostrado en cuanto a hechos que esto es una ficción. Estos 11 puntos que supuestamente les llevó a la candidata de la Revolución Ciudadana, Luisa González, y esto ya a nivel mundial, obviamente, se toma como una tomadura de pelo, ¿no? Es por eso que alguien sensato o en sus cinco sentidos no vendría a la investidura de un tipo tan ilegítimo e indeseable como es el señor Daniel Noboa, ¿no? Que tuvo, me parece, cerca de 21 minutos de un discurso que lo hicieron con ChatGPT y que el tipo dijo además una frase en alemán de Gott que no es real. Entonces, es lamentable porque dentro de su discurso, mi querido Frank, y a la audiencia que nos está viendo, nunca hubo cifras de cómo él tomó el país y cómo él lo va a dejar o cómo lo ha dejado en estos meses de gestión, año y medio que ha tenido para enrumbar, entre comillas, el Ecuador. Solamente fueron eh, un tema bastante sentimental, aludiendo a las posturas de hacer recordar a su padre Álvaro Noboa, y me parece que con dos hechos que me parecen muy delicados para la democracia, ¿no? El tema primero de darle todo el apoyo a las Fuerzas Armadas y a las fuerzas de represión estatal para que te desaparezcan, como lo hicieron con los chicos de las Malvinas en esta cuasi dictadura que está imponiendo el señor Daniel Noboa. Y lo segundo, que también me parece súper grave, el hecho de decir que Olsen le sigue a él de manera ciega, ¿no? Entonces, ¿de qué separación de funciones estamos hablando? ¿Cuál es la hoja de ruta de este régimen neoliberal? Al parecer ninguna. Ya están viniendo los apagones. Hoy hubo este incendio en la refinería de Esmeraldas y posteriormente también me parece que aquí estuvieron los organismos multinacionales como el FMI, como el Banco Mundial, y el ajuste viene desde la parte más delicada, ¿no? Que son despidos intempestivos a la clase trabajadora y ojalá no pase subida de impuestos. Me quedo con lo último, porque el tema de la refinería de Esmeraldas vimos cómo se estaba incendiando y uno se pregunta, una de las ofertas, ya para después adentrarnos al discurso de Daniel Noboa, es generar una planta nuclear en el país. Y yo te pregunto, ¿hay algún tipo de confianza en el nuevo Ecuador de Daniel Noboa tras ver cómo se incendiaba un tanque allá en la refinería de Esmeraldas para que ellos construyan una planta nuclear? ¿Es esto posible? El Ecuador, amigos y amigas, es la refinería de Esmeraldas. Así estamos viviendo actualmente con la administración de los Noboa Balbonesi. Es prácticamente el caos, es la desidia, porque ellos hace más de 10 años, obviamente todos los regímenes debían mantener esta refinería, ¿no? Que que merece justamente tener estos ajustes, ¿no? Pero ahora sí me imagino que van a echarle la culpa a Correa, ¿no? Como siempre lo han hecho. Entonces son improvisados, mi querido Fran, son idea de cómo gestionar el Estado, de que siempre están con estos dislates de culpar al otro de sus propios errores. Y obviamente esto es el vivo ejemplo de improvisados que tenemos al mando del Ecuador, ¿no? Va a ser muy duro. Me parece que ahora estas personas tienen, entre comillas, la legitimidad y la fuerza por parte de los votos que ellos dicen que obtuvieron en esta última campaña electoral. Votos dados, además, mi querido Fran, a través de bonos, porque hubiese sido genial
que todos esos 520 millones de dólares que lo utilizaron para, para los bonos que compraron conciencias se utilicen para el mantenimiento de la refinería de Esmeraldas, como para el mantenimiento de las refinerías de Santa Elena, como para todos los proyectos que tenemos a nivel, por ejemplo, como Coca-Cola Sinclair. No sabemos qué han hecho con estos dineros, ¿no? Bueno, sabemos que pagaron para que estas conciencias se vendan, ¿no? Pero estamos jugando ahí en términos súper negativos porque prácticamente la refinería, Coca-Cola Sinclair, son empresas estratégicas del Ecuador y si no tenemos estos mantenimientos necesarios. Sí, si no tenemos estos mantenimientos, obviamente no vamos a tener material para asfaltar las calles, por ejemplo, de Quito, de Guayaquil. Vamos a volver a los apagones porque Coca-Cola Sinclair es una obra que necesita mantenimiento, así como las otras que fueron construidas hace mucho tiempo atrás. Estamos en manos de improvisados que obviamente quieren legitimar este sentido de que van a crear obras, porque además eso es un poco también lo que se está viviendo en el clima de los ecuatorianos, ¿no? En esta caótica situación donde las personas están en este estado de indefensión que cree que, por ejemplo, para hacer un símil, mi querido Frank, que el marido que te golpea, que el marido que es borracho, que el marido que es una piltrafa total, algún momento va a cambiar. Entonces yo creo que el pueblo ecuatoriano es de esta víctima y obviamente el victimario es de esta persona que dice que va a haber cambios, pero a la luz de las obras y de los hechos, vemos que todo sigue igual y que incluso empeora, como el hecho de hoy mismo que fue el tema de la refinería de Esmeraldas que explotó, ¿no? Me parece que ya es momento de que las personas analicen ya con frialdad, analicen con los cinco sentidos puestos y que vean que nos están llevando al peor de los mundos, ¿no? Al peor de los Ecuadores. Daniel Noboa dijo, hoy es un día para hablar de la verdad en la investidura de su presidencia, pero quizás no se le olvidó la verdad de sus 18 meses al mando del nuevo Ecuador, violencia extrema, pérdidas económicas, fruto de los apagones, y no hablo de millones, sino hablo de miles de millones de dólares, entre otras cosas. En realidad, habló de la verdad Daniel Noboa en su discurso de investidura. A ver, Daniel Noboa jamás precisó datos, Daniel Noboa jamás precisó una hoja de ruta por la cual debe trascender el Ecuador durante estos 4 años. Al contrario, fueron estos discursos melosos, estos discursos de carácter más sentimentaloide, y obviamente porque él no tiene datos que evidencien lo que es esto, ¿no? O tal vez lo tiene y lo quiere esconder porque los hechos reales nos dicen que, por ejemplo, 7.500 millones de dólares se perdieron durante los meses de apagones, que somos el país más violento de América Latina, que los niveles de pobreza está comparativamente hablando en la misma situación del COVID, donde 5 millones de ecuatorianos no tienen empleo. Recuerda también, Fran, que por la falta de pago del régimen al Ministerio de Salud y a las clínicas que son parte del sistema público de salud o que tienen contrataciones para atender a nuestros hermanos ecuatorianos, cerca de 1.000 ecuatorianos fallecieron porque el régimen de Daniel Noboa no pagó esta deuda histórica que se tiene con el sistema de salud, ¿no? Con las Y qué, dializadoras. exacto, y qué decir, por ejemplo, de los apagones, que cerca de 250.000 ecuatorianos se han quedado sin empleo. Entonces, esa es la verdad histórica y monumental que oculta Daniel Noboa, ¿no? Y Una saca a herencia pesada. relucir Una herencia totalmente pesada recibe Daniel Noboa de su antecesor, que sería el propio Daniel Daniel Noboa. Noboa. Te juro que parece chiste, pero es anécdota, hermano, porque ahora sí ya no tiene a quién culpar, ¿no? Porque él prácticamente no solamente va año y medio en administración del Ecuador, sino que
durante su trayectoria política ya lleva cerca de 4 años. Recordemos que él fue asambleísta por la provincia de Santa Elena en el 2021. En el 2023 ya fue presidente y fue reelegido en el 2025. Así que no es el Nobel como le pintan, ¿no? Los medios de comunicación, como esta persona que recién está aprendiendo de lo público. Para nada, es una persona que ya lleva 4 años destrozando el país. Destrozando el país, él como Daniel Noboa, ¿no? Y su familia, qué decir, mi querido Frank, desde los años 50, su abuelo y posteriormente su padre explotaban a niños en las bananeras, no les pagaban, por ejemplo, las jubilaciones adecuadas, pero ahora sí el malo es Correa, ¿no? Porque él dijo, somos perseguidos, dijo Daniel Noboa, ¿no? Tanto yo soy un perseguido como la familia Pinto, cuando en realidad la familia Pinto también salió del país porque tuvo problemas por falta de pago adecuado a sus trabajadores. Lo mismo que el señor Noboa, que se le incautó la clementina, porque este hombre no quería pagar impuestos al SRI y tampoco lo hace. Adeuda más de 90 millones de dólares. Tiene más de 100 empresas constituidos en paraísos fiscales para no pagar el dinero que merecemos como pueblo ecuatoriano y obviamente ese dinero no está colocado ni en escuelas, ni en hospitales, ni en carreteras, únicamente para su propio bolsillo o el kushki, ¿no? De este hombre. Pero ahora el señor se pinta como un perseguido político, ¿no? Igual que la vicepresidenta Pinto. Esto es la locura del Nuevo Ecuador, ¿no? En varios momentos hemos estado a punto de perder a la patria, fue lo que él dijo durante su discurso. ¿Es esto así? ¿O quizás estaba a punto de perder otra cosa? ¿Y qué sería esa otra cosa? A ver, para ellos hay que tener bien en claro que la patria es el dinero. Para la familia Noboa, lo que es el concepto de patria, que para ti, para mí, mi querido Frank, es que nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestras madres, nuestros padres tengan servicios dignos, tanto, por ejemplo, en el tema de salud, en el tema de escuelas, pero lo único que le mueve a este señor es el dinero. ¿Qué decir al respecto de Gustavo Petro? ¿Por qué lo que manifestó fue que Ecuador necesita diálogo nacional y que Jorge Glass era un preso político? ¿Cómo recibir esto tras una investidura que supuestamente era festiva? No fue un baldazo de agua fría, ¿no? Porque, a ver, es evidente que Glass es un trofeo de intercambio para Daniel Noboa. Es la moneda de cambio que tiene con la Revolución Ciudadana y es la persona que lo tienen secuestrado justamente ahí, porque hay que recordar, amigos y amigas, que si tú entras a una embajada, cualesquiera que sea, puede ser Argentina incluso, que les encanta a mis amigos libertarios, es como si estuvieras atentando contra el país, es prácticamente un llamado a una guerra. Entonces, esto no hay que dejar de lado, ¿no? Porque muchas veces por el odio que genera figuras del correísmo, de la Revolución Ciudadana, como Jorge Glass, en esta jungla de cemento, se vale todo, ¿no? No importa romper leyes internacionales, no importa romper convenios internacionales, lo único aquí hay que capturar al correísta Glass y hay que meterle a prisión, ¿no? Cuando en realidad este hombre ya tenía la posibilidad de viajar a México para asilarse. Ya México le dio el asilo político. Entonces, esto a viva voz, obviamente, le retuvieron y está secuestrado Jorge Glass. Y una vez que ya cuando los países analizan esta situación y no tienen el odio enfermizo que tenemos acá los ecuatorianos, que entre nosotros nos matamos, obviamente con un sentido común dicen, no, para nada, esta persona lo que merece es ser puesta en libertad y que se vaya a México. Y es lo que vino a hacer Petro, ¿no? Gustavo Petro le dijo prácticamente a Daniel Noboa en una declaración de prensa que Jorge Glass es un perseguido político. Y me parece que esto le pegó muy fuerte, muy fuerte a Daniel Noboa, porque de los dos presidentes que vinieron a esta investidura ilegítima, una era una dictadorzuela y el otro le terminó diciendo que prácticamente el tipo es un dictador que no respeta los convenios internacionales ni los derechos humanos y que libera a Jorge Glass.
Entonces, yo creo que esta investidura de Noboa él jamás se le va a olvidar, más allá de que los medios de comunicación pinten que ahora sí el hombre sabe de oratoria, que ahora sí se ha descubierto estas nuevas capacidades de Daniel Noboa. Fue paja, hermano, fue nada. Su discurso fue vacío como su gobierno, al igual que el discurso de Nils Olsen, ¿no? Entonces, estamos gobernados por los añaditos de San Borondón y Mocolí que están haciendo política a través de ChatGPT y estamos ahí complicados. No, no, yo no le veo ningún horizonte de bienestar a futuro en este país. Parte del discurso de Daniel Noboa dijo haber felicitado y estado congratulado por la presencia internacional. Significa que el mundo está empezando a creer en el Ecuador, dijo Daniel Noboa. ¿Cómo interpretarlo con una escasa participación de los jefes de Estado a nivel internacional versus precisamente un Rafael Correa que en la mayoría de investiduras tuvo más de 10 asistentes? En lo absoluto, Daniel Noboa, ya con todas las cifras que le hemos demostrado aquí en algunos programas que hemos tenido, mi querido Frank, es de las peores que ha tenido en la historia del Ecuador, ¿no es cierto? Más de 260.000 personas que están en el desempleo. Estamos en una condición económica a pérdida. Me parece que vamos a tener una deflación de 2 puntos. Eh, el tema de sectores estratégicos estén soletas, como la refinería de Esmeraldas, las hidroeléctricas no tienen mantenimiento, somos el país más inseguro de América Latina, nuestros sistemas hospitalarios son una desgracia y estamos tomados por las bandas criminales. Entonces, esto no sentido, porque Ecuador no es una atracción a nivel internacional con todas estas multiproblemas que te he descrito, ¿no? Está nada más ese dilema o esa condición de verdad en su cabecita loca que este hombre le hace delirar con ese tipo de afirmaciones que en realidad no son reales. Incluso si ya vamos a analizar los números de la cantidad de personas que han visitado el Ecuador son ínfimas o mínimas, incluso a comparación de gobiernos tan nefastos como los que fueron de Guillermo Lazo y de Lenín Moreno. Entonces, todo lo que este hombre dice, si lo hacemos ya prácticamente un ejercicio de verificación y comprobación de datos, podemos afirmar que es un mitómano. Todo lo que Que él menciona es irreal, es mentira, es una fábula. y ahí podemos ver la asistencia de jefes de Estado a ceremonias de posesión. Para Daniel Noboa, dos presidentes y dos vicepresidentes. En la anterior ocasión fue a duras penas un presidente y dos vicepresidentes en el 2023. Versus el 2021, incluso Guillermo Lazo tuvo más, cuatro y un vicepresidente. Incluso Lenín Moreno, 10, ahí podemos apreciarlo, 10 presidentes y dos vicepresidentes. Y de ahí vienen los periodos de Rafael Correa, 12, 11 y 10, respectivamente, en el 2013, 2009 y 2017. Y vicepresidentes, 2, a ver, 3, 4 y 7, respectivamente. ¿Esto qué quiere decir? A Daniel Noboa no lo reconocen o el Ecuador, ¿cómo es visto a nivel internacional? Porque esto también me recuerda a la cumbre iberoamericana, donde prácticamente no hubo ningún presidente de Iberoamérica, tan solo estuvo el rey de España y y un presidente más de un país, recuerdo, pero fue igual, escasa o nula, fue igual la peor participación que ha habido en una cumbre iberoamericana. ¿Qué quiere decirnos esto? ¿Qué es lo que están alertando al no asistir a la investidura de Daniel Noboa a nivel internacional? Que Daniel Noboa es repudiado a nivel internacional y que únicamente tiene estos aparatajes de comunicación y marketing que le hacen ver como el chévere de la clase, cuando en realidad es un hazmerreír a nivel internacional. Y obviamente una vez que las personas ya se quiten esta venda de los ojos y lean prensa internacional, yo les llamo a que también se informen a través de esos canales informativos como el País de España, como el Washington Post,
ya van a ver las reseñas tan lindas, ¿no? Que escriben de Daniel Noboa. Yo recuerdo una del Washington Post que fue en época electoral, donde a este tipo le describen como un mitómano, como un megalómano, como una persona que no tiene idea incluso de lo que es gestión pública. Y obviamente, cuando estas personas venden estos mega operativos, en realidad son nada. John Lee Anderson, un periodista galardonado a nivel internacional, ojo, no es correísta, es un periodista objetivo que incluso ha cubierto guerras. Él describe cómo son estos operativos de seguridad de Daniel Noboa. Y lo más fuerte del asunto es que él le quita el maquillaje de lo que te venden en estos pasquines como la Data, como Expreso, como el Comercio, el Universo, y él evidencia que inflan cifras que son únicamente capturados pequeñas toneladas de drogas y decomisadas ínfimas cantidades de armas, mi querido Frank. Pero acá se lo venden como si fueran los mega operativos, ¿no? Como si ya hubiesen capturado de vuelta a Fito o a los cabecidas de los lobos, de los chone killers, de los tiguerones que están desangrando el país, pero nada de esto es real. Así nos ve internacionalmente al Ecuador como un hazmerreír gracias a este títere de la embajada norteamericana que está ahí por un fraude y obviamente también por la ignorancia de ciertas personas que creen en él. Antes de finalizar, quisiera hablar brevemente de lo que dijo sobre las obras, porque supuestamente ya tiene una hoja de ruta, pero Daniel, leamos brevemente aquí. Mencionó la construcción del quinto puente en Guayaquil, lo cual obviamente se le quita la atribución a Aquiles Álvarez que hubo esa pugna, ¿no? Hubo ese, esa confrontación con el puerto principal. También está ampliar a 4 carriles el corredor E25 entre Buena Fe y Juján. También está construir 200.000 soluciones habitacionales. Quedémonos con las tres y luego vamos con las demás. ¿Esto resuelve y crees que pueda llegar a cumplir estas ofertas de campaña cuando en 18 meses prácticamente lo único que ha inaugurado es un semáforo en la vía, en la vía Guayabamba Ibarra? Te lo firmo ahora mismo, Frank. Todo lo que este hombre dice va a ser una ficción, va a ser irreal, va a ser mentira. Y obviamente toman en estas atribuciones, les quitan competencias al alcalde Aquiles Álvarez, porque esa obra va a generar bastante popularidad, ¿no? Y lo poco que puede rasguñar de las obras de otros, él los va a tomar como suyos, ¿no? El tema esta de 200 casas que quiere construir, hermano, es una fábula. Es una fábula, es una ficción, nada de esto va a ser real. Que incluso me parece que en la época de la Revolución Ciudadana se construyó la mínima y había un proceso, digamos, de administración pública donde se sabía y se tenía la experiencia y todo el conocimiento para ejecutar. Pero este hombre dice, o tira datos, o tira obras y al final nada de esto es real, ¿no? Como las cárceles gasas que quería colocar aquí en el Ecuador, y entre otras ficciones, ¿no? Que este hombre incluso quería hacer una agencia de seguridad tipo CIA para que ahora los malhechores y los narcotraficantes no sigan desangrando al Ecuador. Nada de esto se cumplió. Nada de esto es real. Dijo que iba a traer inversión extranjera. Hemos tenido las peores cifras de inversión extranjera a nivel, me parece, de los últimos 10 años, mi querido Frank. Nadie apuesta por este país, obviamente, porque es la cuna de la violencia y el narcotráfico. Todo lo que este tipo dice es irreal y juega con estos, como lo hemos venido diciendo, ¿no? Con este dilema del marido malo que, aunque pegue, marido es. Pero en realidad, este marido malo va a terminar asesinando al Ecuador. Y eso es lo que tanto tú, yo, como miles de personas que adherimos a otra propuesta política no lo queremos. Así que son ficciones de un niñito que tiene su corazón en Estados Unidos y su billetera aquí en el Ecuador.
Hay otras propuestas como construir la torre oncológica del Hospital Eugenio Espejo, la repotenciación del Hospital Básico de la Libertad, emprender el proyecto del Museo Nacional en Quito y quisiera abordar los dos últimos, firmar contratos anuales con el sector privado para generar 300 megavatios y presentar el proyecto de ley de energía nuclear. Y yo te pregunto, Daniel Noboa, antes de asumir la presidencia, sabía de los problemas de energía eléctrica que tenía el país, sabía del estiaje, sin embargo, no ha generado ni un solo megavatio nuevo, pero Así es. de generación propia. En el Ecuador, lo que ha hecho es contratar barcazas, contratar estos de Progen, que fue una empresa domiciliada en un paraíso fiscal, ni siquiera la empresa tenía el más mínimo conocimiento el tema de los generadores de energía eléctrica y qué pena, seguimos teniendo intermitencias brutales. Vamos a ver si retomamos. Perfecto, ya retomamos. Entre otras cuestiones, esto, si en 18 meses no lo pudo hacer, algunos dirán, en 4 años ya podría por lo menos hacer esto de los 300 megavatios, no como Estado, sino con entes privados y construir la planta nuclear. A eso es a lo que vamos, a conformarnos con lo mínimo. Sí, nada, te decía que somos de Springfield. O sea, este Ecuador es de Springfield y obviamente Mr. Burns es Mr. Daniel Noboa, que explota a sus trabajadores, les maltrata y además contamina el país. Estoy seguro que este tipo no lo va a hacer, pero obviamente si se llegaría a hacer, estamos en las peores manos, ¿no? No puede ni controlar una refinería. Tiene los peores apagones de la historia del país, que nos dejaron más de 7.500 millones de pérdidas, más de 250.000 empleados despedidos, y darles la facultad de que estos hombres y estas mujeres construyan una planta nuclear. Dios mío, líbrame. Yo no quiero pensar, ni pensar, mi querido Frank, lo que pueden hacer. Estas personas le echan la culpa a una zarigüeya correísta de los apagones, entonces son capaces de llegar a todo, ¿no? Y en cuanto a la capacidad de energía que tú decías que son 300 megavatios, eso es una falta de respeto, mi querido Frank. Por Dios, yo no soy experto en estos temas, pero me parece que Coca-Cola Sinclair, la capacidad son más de 1.000 megavatios que mil genera. quinientos Entonces, 1.500. Entonces, por Dios, en 4 años, darte 300 megavatios es jugar con la inteligencia de los ecuatorianos. Es Y ni siquiera del tener Estado. Y ni siquiera del Estado, porque dice que le va a encargar al sector privado que haga esos 300 megavatios. Es una falta de respeto, mi querido Fran, es reírnos en nuestras caras. Y además de esto, de la falta de respeto es un negociado, ¿no? Que ya se lo ha descubierto, ¿no? Porque cuando se hizo la inspección de las bodegas de Progen, que entre comidas quedaban en un lugar de Estados Unidos, fueron a evidenciar que esto era irreal. Entonces, esto únicamente va a ser una excusa para feriarse la plata de los ecuatorianos, para que sigamos dependiendo de barcazas, mientras tanto el erario público se sigue destruyendo y estas personas, obviamente, como no creen en lo público y sí en lo privado, van a enriquecer sus bolsillos, ¿no? Es prácticamente destruir lo público para luego venderlo a precio de gallina enferma. Esto es lo que busca. Antes de finalizar, ¿cuál sería la verdad monumental del discurso de posesión de Noboa y todo lo que se mostró en cámaras, incluyendo también la escasa o casi nula participación internacional que fue al evento del 24 de mayo? A ver, yo creo que volvió el social cristianismo reencauchado en morado para arrasar con todo lo que queda de este país, que ya es muy poco, que nada de lo que ha dicho el señor Daniel Noboa en el pasado lo cumplió, aunque ahora la prensa diga que el tipo es un Nobel al frente de la administración pública y lo que se viene a futuro en el país, obviamente es una cuasi dictadura donde los policías van a tener toda la posibilidad de desaparecerte o de generarte estos allanamientos de forma ilegal, donde no tengas incluso un juez el cual te lea tus derechos. Y esto va en contra primero de los derechos tan
tan elementales como es el derecho de expresión y obviamente si ya vamos en términos mucho más materiales, afecta a la democracia. Han sido las apreciaciones de Daniel Granja, experto en comunicación política. Vamos al Sí. siguiente tema y en este caso para hablar de la captura de Dritan Jika. ¿Por qué uno de los líderes de la mafia albanesa debería ser una preocupación para Guillermo Lasso? ¿Por qué la captura de Dritan Jika en Emiratos Árabes debería preocuparle a Guillermo Lasso? Daniel. A ver, yo creo aquí por dos elementos que son básicos en cuanto a la destrucción de la política en el país. El primer elemento es que Drictan Jica invirtió 1.5 millones de dólares para la campaña de Guillermo Lasso en el 2021 y desde allá se pudo ver los tentáculos del crimen organizado a través de la política, ¿no? Esos son la verdadera narcopolítica que muchas de las veces acusan a los otros pero ya con evidencias y con hechos, y obviamente si ya Dritan Jika dice todo lo que sabe sin que antes lo silencien, muchas personas van a estar aquí preocupadas en el Ecuador. Uno de ellos, esta lavadora de dinero ilícito que es el Banco de Guayaquil de Guillermo Lasso, ¿no? Donde se puede evidenciar grandes cantidades de presuntamente lavado de dinero. Y el segundo elemento importante, mi querido Frank, es que Dritan Jica tuvo una relación muy estrecha con Rubén Cherres, quien era el operador político del señor Danilo Carrera, ¿no? Y a través de este señor que le decían el platinado, se contaminó la política e incluso puso a muchos ministros que luego incluso fueron investigados en la época de Guillermo Lasso, ¿no? Como el señor Manzano, también había otro ministro de ganadería que fue investigado, porque obviamente estas personas no van para construir políticas públicas, van allá para ser negociados y obviamente que los tentáculos del narcotráfico se expandan a niveles catastróficos, que no existan sistemas de control y que se siga contaminando y envenenando a nuestra juventud. Este hecho nos recuerda al caso El Gran Padrino, que derivó en el caso Encuentro, que después ya destituyó, que prácticamente iba a hacerle el juicio político a Guillermo Lasso para conseguir su destitución y que luego derivó en la muerte cruzada del banquero. Esto debería estarle en estos momentos preocupando. Son algunos actores. Dritan Jika, sin duda alguna, es uno de los máximos de la mafia albanesa, la mafia albanesa que distribuye y comercializa droga en Europa, es una de las principales, sino decir la más importante. Esto puede ser que por los acuerdos que tiene el gobierno de Daniel Noboa, no se logre conseguir su extradición o por lo menos alguna querella por parte de Ecuador. Sabemos que los crímenes de Dritan Jika son a nivel internacional, pero ¿se podría esperar algo por parte de las autoridades ecuatorianas o tendrá el mismo fin como ese señor que está en Argentina y que hasta el día de hoy no lo han extraditado? A ver, acá la investigación fue por parte de Interpol, ¿no es cierto? Que este tipo tiene alerta roja, el señor Dritan Jica, y no es porque fue una buena persona, ¿no? Sino que, por ejemplo, en un solo día, mi querido Frank, en junio del 2021, él constituyó 8 empresas, la mayoría de estas en el área de construcción, y que Claro. están siendo investigadas por blanqueo de capitales. Tanto así que entre el 2015 y el 2024, algunos portales de investigación como Inside Crime mencionan que el señor Dritan Jica blanqueó cerca de 31 millones de dólares a través de estas empresas. Y también un hecho importante, mi querido Frank, que es que aquí hay que referir, la participación de la excomandante Varela, que prácticamente en el 2021 esa era la guardaespaldas privada de este señor Jica, ¿no? Y que le salvó incluso de algunos allanamientos. Pero
por eso estas personas están muy, muy preocupadas, ¿no es cierto? Porque acá vemos realmente cómo se expande esta metástasis, este cáncer en la sociedad, que no solamente toca la política, sino también llega a los tentáculos de la Policía Nacional y obviamente el narcotráfico. Es por eso que está muy asustadito, me imagino, Guillermo Lazo, que está muy asustadito el señor Daniel Noboa, porque esos son prácticamente la misma oligarquía mafiosa que se ha enriquecido a través de lo público y obviamente sus negocios aquí se han expandido, ¿no? Si no, ¿cómo nosotros vamos a creer que somos el mayor exportador de droga que salen en cajas de banano, pero aquí no pasa absolutamente nada, ¿no? Y eso nos hace pensar como si fuera la lógica común y lo que deberíamos nosotros analizar. Entonces, tanto Guillermo Lazo como Daniel Noboa deben estar muy nerviosos, pero obviamente me imagino que si lo traen acá al señor, de una u otra forma van a hacer cooperación eficaz con la fiscalía y estoy seguro, mi querido Fran, estoy seguro que le van a echar la culpa al correísmo. De eso no te quepa dudas. Por ahí va la estrategia política de estas personas. O si no, también van a hacer lo que pasó con Fito, ¿no? Que es dejarlo que él salga como Pedro por su casa de las cárceles del Ecuador. ¿Qué otros actores, aparte de Tania Varela, están dentro de esta trama de narcotráfico? Y esto te pregunto, Daniel, porque cuando nosotros miramos hacia el gobierno de Guillermo Lazo, vemos que Bernardo Manzano era la carta principal del Grupo Noboa. Bernardo Ujú. Manzano, que fue uno de los altos directivos del Grupo Noboa durante casi 30 años. Él estuvo como ministro de Agricultura y en ese entonces él fue el que aumentó los cupos de exportación de banano, conocido como sistema Unibanano. Y desde ahí la droga comenzó a llegar de manera sospechosa a Europa y al mundo en cajas de banano. Y después tenemos a Inés Manzano, que es hermana de Bernardo Manzano, como la actual ministra de Energía, una de las carteras de Estado que más dinero maneja en el Nuevo Ecuador. Quizás estas conexiones pueda dar para que primero se siga teniendo en impunidad el delito del narcotráfico en el Ecuador, porque la fiscal Diana Salazar ya renunció y cero casos de, de grandes narcotraficantes encarcelados. Grandes, digo, o sea, capos de la mafia. Ni uno no ha sido sentenciado tan siquiera. Quizás esto es lo que se va a vaticinar a posteriori, pese a que se le detenga a Dritan Hika ya en Emiratos Árabes por parte del Ecuador, no se hará absolutamente nada, porque bueno, a nivel internacional sabemos que le puede caer a Dritan Hika el peso de la ley, pero a nivel de Ecuador quizás obviarán todos esos elementos, pese a que Ecuador es el principal proveedor de droga del mundo. Sí, a ver, y esto también tiene un contexto. Dritan Hika fue encarcelado durante la época de la Revolución Ciudadana. ¿Saben en qué gobierno fue liberado el señor? ¿O se escapó el señor porque le daban medidas sustitutivas? En el de Lenín Moreno. Entonces, entre Lenín Moreno y Guillermo Lazo, en ese periodo, este hombre escapó, ¿no es cierto? Y obviamente, eh, incluso cuando ya la Posta reveló todo este proceso de narcopolítica, donde estaban asociados los carteles albaneses, que son subsidiarias de los carteles italianos del narcotráfico, junto con operadores políticos como Rubén Cherres y operadores económicos como el señor Danilo Carrera y Guillermo Lazo, prácticamente cuando ya estaba lista la investigación, mi querido Frank, el señor Dritan Hika se escapó el 9 de enero del 2023 por un soplo de la fiscalía, según lo que revelan varias investigaciones especializadas. Meses después, mi querido Frank, y ustedes se podrán acordar que en marzo del 2023, Rubén Cherres fue asesinado en una casa de playa que es muy cerca a la de Guillermo Lazo. Entonces, la mafia, mi querido Frank, no deja un cabo suelto, ¿no es cierto?
Y obviamente Cherres era una persona que ya venía desde 1990 haciendo estas operaciones deslesnables en contra del pueblo ecuatoriano, porque ser traficante de drogas significa llenarte los bolsillos de dinero, pero enfermar y matar a millones de jovencitos pobres. Prácticamente este hombre salió de la nada, luego de esto fue socio del club de tenis donde su mejor amigo, quien incluso le tenía como si fuera su hijo, el señor Carrera, le hizo parte del directivo, ¿no? Del directorio, perdón. Y no ha pasado nada, ¿no? Entonces, yo creo que va a pasar lo mismo con Dritan Jica. Tal vez le van a dejar en una cárcel donde él pueda controlar y desde ahí seguir operando como lo hacen los choneros, como lo hacen los lobos, los chone killers, entre otros. Y obviamente no se va a tocar las estructuras criminales para nada. Que las estructuras criminales no son esas personas que generan microtráfico en barrios pauperizados y pobres del Ecuador. Las estructuras criminales donde se lava grandes cantidades de dinero son en los sectores económicos. Ahí es donde se ejerce toda esta dinámica que está destruyendo el país, desde lavadoras gigantes, como es un banco que dice que lo mejor está por venir, hasta actores políticos que han recibido 1.5 millones de dólares por parte del narcotráfico o policías que eran en su momento guardias de seguridad privados del señor Dritan Hick. No ha pasado absolutamente nada. Y yo tengo plena confianza en que no va a pasar absolutamente nada en este nuevo Ecuador, mi querido Frank. Lo que se podría decir que no habrá justicia para Guillermo Lazo, no habrá algún proceso judicial en contra de él, porque uno dice, si la propia mafia albanesa le dio 1.5 millones de dólares en en su candidatura presidencial del 2021 y no ha pasado absolutamente nada, quizás eso es lo que le depara al futuro del Ecuador. Impunidad para los más ricos, para Guillermo Lazo, para el mismísimo Noboa y demás élites empresariales y económicas, mientras que para el pobre que ha caído en pobreza y que quizás está siendo cooptado por las mafias, a él sí le van a acribillar, tal y como quiere hacerlo Noboa con su ley económica urgente. Sí, no, no va a pasar absolutamente nada. Ya vimos que incluso la fiscalía archivó esta investigación por delincuencia organizada que tenían en contra de Danilo Carrera. No ha pasado absolutamente nada. Y contra Guillermo Lazo también. Prácticamente ya pusieron en el cajón del olvido esto, ¿no? Y es tan fraudulento lo que hizo la señora Diana Salazar que le cambió la investigación, el tipo penal que era inicialmente de narcotráfico a delincuencia organizada, ¿no? Que ya es un hecho que estamos evidenciando, que fue hace poquito, hace un par de semanas, mi querido Frank, por lo cual fue galardonada la señora Diana Salazar como embajadora del Ecuador en Argentina, ¿no? Entonces ya estamos viendo con estos hechos lo que va a pasar después. Yo tengo nada de confianza en el sistema de justicia del Ecuador. Este señor Wilson Toainga, a mí me han dicho que prácticamente fue el maestro de la señora Diana Salazar, ¿no? Entonces, en estas manos tan sucias y podridas, tenemos la justicia en el Ecuador, ¿no? Que incluso, mi querido Frank, después de haber revelado todo este proceso de narcotráfico, la posta de que hubo el proceso de fiscalización en la Asamblea Nacional, había empresas del señor Dritan Jica, alias Tony, que incluso seguían funcionando. Así de Claro. sinvergüenza son los narcotraficantes en el país que miran los titulares y se matan de risa y dicen, no importa, aquí yo mando prácticamente y siguen ahí exportando su polvito mágico que ha llenado de desgracia este país. Antes de finalizar, ¿cuál sería la verdad monumental de la captura del líder de la mafia albanesa, Dritan Jica, y su conexión con Guillermo Lazo, el banquero que alguna vez gobernó de manera muy breve el Ecuador? A ver, aquí yo creo que se puede contemplar en realidad lo que es la narcopolítica. Ya lo hemos repasado, ¿no es cierto? Todos estos lazos que tenía el señor Danilo Carrera, que es el verdadero dueño del Banco de Guayaquil
de Rubén Cherres, que era su operador político y delictivo, con las mafias delictivas como las mafias albanesas que acabamos de mencionar, ¿no es cierto? Aquí está retratado lo que es la narcopolítica del país. Y ojo, ojo, son personas que se dicen ser los señores de la patria, ¿no? Los señores del Ecuador, quienes dan, entre comillas, prosperidad al país, pero nada, nada que ver. Son personas que a través de sus conexiones empresariales lavan activos, 30 millones de dólares, 30 millones de dólares, que incluso hay un montón de investigaciones. Cuando se salvó Dritan Jica de la captura, mi querido Frank, habían notas, habían registros, había un cúmulo de documentos que indicaban que cerca de 30 millones de dólares estaban en un banquito que dice que lo mejor está por venir. ¿Dónde está la UAFE? ¿Dónde está la Fiscalía General del Estado? O sea, parece chiste, pero en realidad ya hay, digamos, toda una bitácora del crimen organizado que se está fraguando en el país hace años, no solamente hace poco, mi querido Frank, pero no va a pasar absolutamente nada. Este señor va a pasar de vacaciones ahí. Dudo que lo asesinen, porque este sí es un pez gordo, ¿no? Este sí es un pez gordo que obviamente si habla toda la burguesía guayaquileña y toda la burguesía ecuatoriana está poniendo una velita, Frank, porque ahí sí va a salir el pus del Ecuador. Ahí sí va a salir los nombres de quienes fraguaron este estado descompuesto que se ha convertido el Ecuador y obviamente que nos condena a ser el país más violento de América Latina. Ahí va a haber nombres, ahí va a haber rutas del narcotráfico, ahí va a haber las instituciones financieras en donde lavaban este dinero ilícito del narcotráfico y además de eso, los operadores delictivos dentro de la Policía Nacional, como era Tanya Varela. Ahí sí van a salir, van a saltar, mi querido Fran, garrapatas, ahí sí van a saltar arañas y ponzoñas, porque este hombre sí tiene información muy fuerte, que incluso puede desmantelar un montón de carteles que están operando actualmente aquí en el Ecuador. Dudo que lo maten, pero obviamente tampoco estoy seguro de que lo van a condenar, ¿no? Va a estar acá en una de estas prisiones que incluso tenía Fito, donde él tenía todas las de su goce, ¿no? Tenía incluso una piscina con peces, tenía unos grafitis en alusión a él, o sea, una cosa de locos. Y yo Hasta no un dudo videoclip que me va a acuerdo pasar que lo le mismo hicieron. con Kika. Hasta un videoclip me Imagínate, acuerdo. no, es una locura lo que estamos viviendo ahora y créeme, Frank, estoy muy, muy seguro que lo mismo va a pasar con Jica, ¿no? Que no es alguien así nomás, es un pez gordo. Y si este pez gordo habla, toda, toda la élite política y empresarial de este país se va al diablo, porque va a desnudar quiénes son realmente quienes han condenado al Ecuador a la violencia extrema a través del narcotráfico. Un último mensaje para quienes nos están viendo a través de sus teléfonos inteligentes, Smart TVs, tablets y demás recursos tecnológicos y que seguramente ya se suscribieron a En Retrospectiva, dieron su épico pulgar arriba. Ya lo saben, aquí contamos verdades en cantidades industriales y en proporciones monumentales y que seguramente ya están aportando al debate nacional con sus comentarios. Daniel. A ver, yo creo que hay que romper mitos, ¿no? Y estos mitos que por odio se le ha atribuido a un movimiento político de considerarles como narcopartido, cuando en realidad este movimiento político lo que hizo durante 10 años es que seamos el segundo país más seguro de América Latina, que tengamos de las mejores vías para que ustedes puedan transportarse, para que existan becas, para que exista una salud de excelencia para todos eh, ahora es estigmatizada, ¿no? Y supuestamente son la narcopolítica, cuando en realidad las personas que le acusan a este movimiento son quienes han destrozado el país. Si no, vamos a los hechos. Ya les estoy mencionando las conexiones de Guillermo Lazo con el cartel de los albaneses, la conexión que tienen los albaneses con Daniel Noboa a través de su operador, que es Manzano, el hermano de la actual ministra del Ambiente. Esos son los verdaderos partícipes y artífices de esta descomposición social, ¿no? Que se da
el Nuevo Ecuador, antes era el Ecuador de todos, entre otros nombres rimbombantes que tratan de maquillar su naturaleza real, ¿no? Que es en base a la violencia, el miedo y estos negocios ilícitos que nos a una espiral de violencia extrema, mi querido Frank. Por favor, a reflexionar, a leer un poco más, a investigar y a tomar en serio lo que está pasando con este país. Estas élites no están trabajando por nosotros en beneficio del pueblo ecuatoriano, al contrario, están tratando de privatizar Sacha, ya lo quisieron hacer, están tratando de que te allanen a ti porque eres un opositor político si pasa esta ley económico urgente que ya mandó a la Asamblea el señor Daniel Noboa. Y además de eso, han dado contratos por más de 174 millones para su tía, ¿no? La señora Isabelita Noboa, que es una influencer, o que tratan de maquillarle como si fuera una beata, hermano, cuando en realidad es parte de estas familias mafiosas que han sumido al país en la desgracia. Así que analizar, por favor, a entender lo que estamos viviendo, porque es un holocausto. Yo creo que en la historia del Ecuador no hemos vivido una catástrofe o un escenario tan doloroso como el que estamos actualmente padeciendo. Han sido las apreciaciones de Daniel Granja, experto en comunicación política, a quien como siempre agradecemos por haber estado en el espacio, seguros de contar con tu participación en futuros análisis, diálogos y debates de la coyuntura nacional. Gracias, mi querido Fran. Estaremos prestos. Ojalá ya no ataquen más a nuestras conexiones y nos permitan decir estas verdades monumentales, ¿no? Que no te lo va a decir Expreso, que no te lo va a decir estos pasquines de la data, estos pasquines de emergencia que son comprados por el vil dinero y la vil moneda de Daniel Noboa, pero en estos espacios sí vamos a hablar con la verdad, porque lo único que tenemos nosotros es su respaldo y lo que queremos es liberar cadenas y que la gente, si no me cree a mí o no le cree a Frank, que tenga por lo menos la duda y que vaya a investigar y se dé cuenta que todo lo que hemos hablado aquí es real y es parte de este desangre institucional llamado el Nuevo Ecuador. Y qué sorpresa que justo cuando cambiamos al segundo tema, ya no tuvimos esas intermitencias o esas pequeñas fallas técnicas que yo siempre les pongo entre comillas. La conexión fue fluida al final. Bueno, si no les gusta que hablemos de el señor Novoa, pues cambien de canal simplemente. Con ustedes, amigas y amigos, se despide Frank Pozo, no sin antes recordarles que la comunicación es más que un derecho y que con ustedes será hasta un próximo programa.